Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos estar ya aquí un buen grupo para recibir el primer platillo espiritual del día. Recordemos cuál es el tema de la conferencia. Preparándonos para la venida del Señor, y eso lo hacemos que en cada conferencia, en la de Puerto Boyacá, en la de Bucaramanga, en la de Pereira, sí, cada vez que vamos a una conferencia nos preparamos para la venida del Señor. Es algo que debe ser continuo, todos los días estar en esa preparación para la venida del Señor, porque puede venir en cualquier momento. Como buenos colombianos, si el Señor hubiese dicho en su palabra, mi venida será en tal año, tal mes, tal día, a tal hora, pues nosotros, como buenos colombianos, dejaríamos para ese día estar listos, ¿cierto? Pero como no es así, es un misterio la venida del Señor, en el sentido de que no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir, pero tenemos la certeza y la seguridad de que es un acontecimiento. Cristo viene por su iglesia y nos levantará y nos iremos con Él a morar por la eternidad, preparándonos para la venida del Señor todos los días, constantemente, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, y algo muy especial en nuestra manera de vivir. Les pedí a los hermanos esta mañana muy temprano que cantásemos este coro o este himno, Somos el pueblo de Dios, porque precisamente el tema en el que nos vamos a ocupar esta mañana es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, a ustedes y a mí, llamados por el Señor con un propósito muy especial: anunciar las virtudes del Señor, anunciar el Evangelio, anunciar su palabra, anunciar las buenas nuevas de que Cristo salva. Entonces, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo ¿qué? Muy especial. Quienes hemos nacido en pueblos tendemos a decir que nuestro pueblo es especial, es muy querido. Yo soy de Moniquirá, Boyacá, y la semana pasada pasé 2 veces por ese pueblito, y no puedo pasar sin bajarme y comer algo y tomarme un café y sentarme unos minutos ahí, porque ese es mi pueblo, mi tierra natal, y lo amo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, somos un pueblo especial, y como tal, entonces debemos brillar en este mundo. Y dice: llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Bien, amados, con esto en mente vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, en esta mañana estamos delante de ti, muy agradecidos por el amor y la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por estos espacios, por estos momentos tan especiales en los que podemos ocuparnos en el estudio de tu palabra. Te pedimos, nuestro Padre, que al abrir tu palabra en esta mañana y en este día, en los diferentes estudios, estés hablando a cada uno de nosotros. Venimos delante de ti, oh Dios amado, con una necesidad especial, y es la necesidad de ser llenados de tu palabra, de ser consolados por tu palabra, de ser reargüidos por tu palabra, pero también vivificados por tu palabra. De manera que rogamos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Ayer también hablamos en esta misma carta del apóstol Pedro sobre la santidad. Nuestro hermano John Jairo nos habló acerca de la santidad
de los hijos de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Hablando a nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y quiero permitirme leerlo en la Nueva Versión Internacional, un lenguaje diferente, y eso nos ayuda a ampliar un poquito el sentido de estos dos versículos. Dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, dice la Reina Valera, pueblo adquirido por Dios. Una adquisición, somos adquisición de Dios, por ende le pertenecemos a Él. Para que proclamen o anunciemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En estos dos versículos que hemos leído, el apóstol Pedro nos muestra los privilegios que tenemos y los nombres que tenemos al ser hechos hijos de Dios. De hecho, el ser hechos hijos de Dios para nosotros es lo máximo. Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad o derecho de ser hijos de Dios. Un hijo de Dios. Imaginemos en este mundo a los hijos de nuestros presidentes. Lo dirán con mucho orgullo, ¿cierto? Con muchísimo orgullo. Yo soy hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano, por nombrar alguno. Yo soy el hijo de fulano de tal, y aquí más cerca del gobernador, del alcalde. Entonces estos muchachos y estas muchachas se sienten orgullosos de ser hijos de ese personaje. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos sentirnos privilegiados y orgullosos, pero con orgullo santo, de ser hijos de Dios. De manera, mis hermanos, que esto es un privilegio maravilloso. Y entonces el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. 4 nombres, 4 privilegios que tenemos como hijos de Dios. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de una nueva identidad. Interesante eso. Nos habla de una nueva identidad. Nuestra identidad cambia a partir del momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y ya no somos lo que el mundo declara que éramos, sino que somos lo que Dios declara o dice que somos, sus hijos. Antes de ser hijos de Dios estábamos encajonados de alguna manera por el mundo que nos rodeaba. Si éramos bebedores de trago, entonces el borracho fulano de tal, la mujer fulana de tal, encasillados, encajonados con un rótulo especial que el mundo nos daba por nuestra manera de ser, por los vicios que teníamos, por nuestra forma de vivir. Pero una vez que experimentamos el nuevo nacimiento, una vez que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces ya somos hechos hijos de Dios, y Dios no nos ve como nos ve el mundo. Y ojalá que el mundo nos vea como Dios nos ve, como sus hijos. Mas vosotros sois linaje escogido.
Para confiar sin dudar, debemos saber quiénes somos. Somos dados a que cuando vamos a tomar una decisión, estar seguros de lo que vamos a hacer. Si es un negocio, estar seguros de que ese negocio nos va a generar ciertos dividendos, por lo menos no perder nada. Si vamos a estudiar alguna carrera, debemos estar seguros que es lo que nos gusta y lo que nos representa algo para el futuro, etcétera. Entonces, en la vida cristiana, para confiar sin dudar, debemos saber quiénes somos, y somos hijos de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y un pueblo adquirido o escogido por Dios. Entonces, si queremos tener una fe firme y fuerte en el Señor, a pesar de todo lo que nos pueda rodear y suceder y acontecer, debemos estar seguros de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos a Él y de que Él está en control absoluto de nuestra vida, pase lo que pase. Si tenemos alguna duda, ¿sí? Porque a veces el ser hijo de Dios también se convierte en el ámbito cristiano como una muletilla, ¿cierto? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, como decir fácilmente Dios le bendiga, ¿sí? Pero debemos tener la convicción de que lo somos y que como somos hijos de Dios, estamos bajo su cuidado, bajo su protección, escondidos bajo sus alas, como dice el salmista. Sí, hay situaciones difíciles, hay momentos difíciles, hay situaciones complicadas que vienen a nuestra vida, pero cuando estamos seguros de lo que somos, entonces eso nos ayuda a mantenernos firmes, a levantar nuestra mirada, a andar erguidos, confiando en el Señor. Lo primero que Pedro dice es que somos linaje escogido. Dios nos cambió el nombre, antes no éramos nadie, fulano y fulana de tal. Ahora somos linaje escogido, personas, hombres y mujeres escogidos por Dios. Imaginémonos por un momento que tuviésemos la oportunidad de ser invitados al Palacio Presidencial, a la Casa de Nariño en Bogotá, y nos llegase una tarjeta muy especial, con un sello y que dijese Presidencia de la República, la abrimos, señor fulano de tal o señora fulana de tal, usted tiene el privilegio de asistir a una ceremonia y a una cena especial en el Palacio de Nariño el día tal, a la hora tal, en la ciudad de Bogotá. Eso nos daría como, sí, yo creo que enmarcaríamos esa tarjeta y la pondríamos bien visible allá en la sala de nuestra casa. Fui invitado por el presidente de la República, escogido de entre tantos millones de colombianos, un grupo muy selecto, para ir a la Casa de Nariño. De manera que no alquilaríamos la mejor pinta, sino compraríamos la mejor pinta, porque ese vestido después hay que enmarcarlo, ese traje después hay que enmarcarlo, ¿cierto? ¡Qué privilegio! Entonces, amados hermanas y amadas hermanas, somos pueblo escogido por Dios. ¿Saben lo importante que es eso, hermanas? Es muy importante. Debemos vivir de tal manera que ese llamamiento de que el ser escogido, de que ser llamados por Dios, sea una realidad en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Así como vemos fácilmente por la calle a alguien y lo identificamos por cómo va vestido o por cómo camina, ¿sí? A veces decimos, la mayoría de creyentes en la calle uno los distingue, ¿cierto? Por su forma, su comportamiento, su forma de vestir, ciertos modales, etcétera. Uno dice, esa chica es cristiana, esa mujer es cristiana, ese hombre es un creyente, sin hablar, sin cruzar una palabra con esa persona. ¿Por qué? Porque en la manera en que vive y en que hace las cosas y como dice las cosas, le identifica como hijo de Dios. Entonces es un gran privilegio. En el antiguo pacto, Israel fue escogido como el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 19
los versículos 5 y 6, los leo para ganar un poco de tiempo. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Hermanos, yo como si hubiese estado ahí dentro del pueblo judío al escuchar esto, estas son palabras mayores. Mi especial tesoro. Ustedes se pueden imaginar el significado de ese tesoro para Dios, el significado de ese pueblo especial para Dios. Tuvo un tratamiento especial con ellos, los rescata de Egipto, los lleva por el desierto, los sustenta, les da la ley, les cuida durante esos 40 años, a pesar de los tropiezos, de las dificultades, de todo lo que el pueblo pasó por la desobediencia, por no tener en cuenta que eran especial tesoro para Dios. Entonces le dice: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés tenía que transmitirle al pueblo de Dios ese mensaje del afecto, del cariño, del amor que Dios tenía para ese pueblo que escogió. Y en Isaías capítulo 7, versículos 6 al 9, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Solo leí el primer versículo, el 6, perdón. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dios promete incluir aquí, en esta profecía, al pueblo gentil, a nosotros, a ustedes y a mí, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, hablando del Señor Jesucristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto lo encontramos en los evangelios. En el bautismo del Señor Jesús, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en Mateo capítulo 12, versículos 17 y 18, podemos ver que ese siervo a quien el profeta Isaías hace referencia allá en esa profecía, que proclamaría justicia a los gentiles, es el Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre, en quien Él tiene toda complacencia. Y a mí me encanta como lo dice en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando está allí el Señor y Moisés y Elías, y una voz del cielo, que viene una nube y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, y añade: ¿a Él qué? A Él oíd. Me encanta eso que Mateo agrega ahí: a Él oíd, a Él poned cuidado, a Él prestad atención, solo a Él. Quizá Pedro y ¿quién más estaba allí? Pedro y Jacobo y Juan. Bueno, en ese momento se fue. Se fijaron mucho en que, uy, ahí está Moisés, uy, ahí está Elías, ay, mírelos, qué privilegio conocerlos y qué bueno. Y se preocuparon por ver qué hacían. Hagamos, Señor, 3 enramadas, una para Moisés, Elías y otra para ti. Entonces viene la voz del cielo y como diciéndoles: no se me distraigan, concéntrense, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, a Él oíd. Lo demás es efímero, se va. Y de hecho así fue. Estos dos hombres, estos dos personajes
desaparecieron en el momento, en el instante. Entonces, mis amados hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 2, Pedro ya nos declara como hijos de Dios, dice, elegidos según la presciencia o la previsión de Dios. Dios desde la eternidad nos predestinó para ser sus hijos. Ni siquiera fue por casualidad o al azar, usted, y usted, y usted, y usted, ¿sí? Muchos no creen en la predestinación, pero el Padre nos ha predestinado para ser sus hijos, y por ende a todo el mundo, ya que la gente le rechace, es otra cosa. Entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios o la previsión de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. De manera que podemos decir, aleluya, somos de Dios, somos hijos de Dios, somos escogidos por Dios. Eso es un privilegio maravilloso. No podemos compararlo con ninguna otra cosa en este mundo. Somos escogidos por Dios, elegidos por Dios para ser su pueblo. Y amados hermanos, son muchos los privilegios que tenemos como hijos de Dios, tantos que podríamos pasar horas y horas enumerándolos. Hijos de Dios, pueblo santo, tenemos todas las bendiciones en Cristo. Y son muchos los privilegios que tenemos del Señor, por ser linaje escogido, por ser el pueblo elegido por Dios. Entonces tenemos el privilegio también de ser real sacerdocio, o sea, un reino sacerdotal. Ustedes y yo somos sacerdotes de Dios. Un reino sacerdotal, un reino que está compuesto por reyes y sacerdotes. El Señor Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el cual nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y viceversa. Un sacerdote no podía ser rey. Eran dos profesiones, por decirlo así, independientes. El rey cumplía su función de rey y el sacerdote cumplía su función de sacerdote delante de Dios para ministrar al pueblo de Dios y también para prestarle un servicio al rey, para mantener al rey sintonizado, por decirlo así, con Dios, que era la voluntad de Dios durante el reinado de este personaje, de este rey. De manera que esa persona no podía ejercer las dos cosas. El uno era rey, el otro era sacerdote. Las dos funciones estaban separadas y eran muy distintas. Aunque el rey tenía mucho poder y podía tomar decisiones drásticas y podía hacer lo que quisiera, siempre estaba Dios ahí para controlar y decirle al sacerdote y a los profetas, ve y dile al rey tal y tal cosa, lo que tenía que hacer. Ya si no lo hacía, pues recibiría su juicio, su castigo. Y además entonces de ser reyes y sacerdotes, dice que somos nación santa, pueblo santo. Ayer hablaba nuestro hermano John Jairo de la santidad, del ser separados. Entonces, cuando somos pueblo santo, somos nación santa, es porque hemos sido del mundo, extraídos de aquí y colocados aquí, con una nueva identidad, hijos de Dios, separados para Dios. Elegidos, separados, escogidos, nación santa. En el capítulo 1
los versículos 14 al 16 de la primera carta de Pedro, él exhorta a los creyentes a una vida santa. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por ignorancia se hacen muchas cosas. Por vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Actualmente nuestro Padre ha dado a la Iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir el propósito de ser santos, porque somos separados, elegidos, escogidos para ser santos. El apóstol Pablo, a mí me encanta esta porción de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, donde habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Como cuando usted llega a una empresa, el primer día de trabajo, y le dicen, bueno, mira, esta es su función, esta es su oficina, su escritorio, su computador, y entonces esto y esto y esto y estos son sus deberes. Y si usted cumple a cabalidad sus deberes, este será su salario, va a tener estos y estos privilegios. Cada 6 meses le vamos a enviar al exterior a visitar a nuestros clientes en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, etcétera. Puede tomarse cada 6 meses 15 días para estar con su familia donde le plazca ir, con todos los tiquetes pagados, etcétera, etcétera. ¡Oh, qué privilegios! Esta empresa es muy buena, de manera que hay muy buenos privilegios. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos bendiciones espirituales en Cristo, y dice Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si queremos más, pues no sé, ¿qué más querríamos después de todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Entonces, por lo que nuestro deber, al recibir estas bendiciones espirituales, debemos ser santos y reflejar al mundo esa santidad, que el mundo pueda ver en nosotros esa santidad. El hermano John Jairo nos decía ayer que claro, no podemos llevar aquí una plaquinita como la cargaba el sacerdote, ¿sí?, que decía santidad a Jehová. Entonces todo el mundo sabía que ese era el sacerdote, tenía un traje especial, tenía esas piedras en el pectoral y santidad a Jehová. Tampoco tenemos una aureola para estarla brillando y que allá va un cristiano, allá va un evangélico. No. Tenemos que ser santos, vivir en santidad de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros eso, que no somos del común, que somos cuando volteamos que no seamos como cuando volteamos un bulto de limones y todos los limones son verdes y solo hay uno amarillito. La diferencia, 1000 limones verdes, un limoncito amarillo. Debemos ser la diferencia, que se note, que se vea, que se sienta, por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y pregunto, ¿impactamos al mundo con nuestra santidad? Usted lo sabe, no me respondan. ¿Impactamos al mundo con nuestra santidad? Podemos decir muchas cosas bonitas, podemos repartir tratados, podemos evangelizar y hacer el manejo de la palabra muy bien, expresarlo muy bien. Pero ¿qué si esa misma persona que evangelizamos posteriormente nos ve en el lugar equivocado? Entonces lo que hicimos con la mano lo borramos con el codo. De manera, mis amados hermanos, que debemos impactar al mundo con nuestra santidad. Otro privilegio de nuestra nueva identidad es que somos pueblo adquirido por Dios, por ende le pertenecemos a Dios, somos de Él, ya no somos de nosotros mismos,
somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿estamos conscientes de cuán valiosos somos nosotros para el Señor? Él nos cuida como la niña de sus ojos. Nosotros cuidamos mucho los ojos, ¿no? Aunque a veces cuando somos jóvenes abusamos de ellos y después pagamos las consecuencias, ¿cierto? Pero el Señor nos cuida como la niña de sus ojos, tan especiales, tan delicados. Somos sus escogidos, sus elegidos, le pertenecemos, somos de Él y debemos ser conscientes de eso, que valemos tanto para Él, que somos su especial tesoro, como el pueblo de Israel. Además, tenemos privilegios que el pueblo de Israel no tuvo ni tiene. A veces uno se pone a pensar cuando vemos las historias del Antiguo Testamento y, el pueblo de Israel, qué privilegios que tuvo, los milagros, las señales que presenciaron, escucharon la voz de Dios, la misma voz de Dios, que hasta que tuvieron que suplicarle a Moisés que por favor le dijese al Señor que no les hablase más, que todo lo que tuviese que transmitirles y decirles lo hicieran a través de Moisés, por esa voz tan tronante. Pero nosotros tenemos muchos más privilegios que el pueblo de Israel. ¡Qué bendición! Entonces nosotros, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido de Dios, ahora, a pesar de esa nueva identidad, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Una gran responsabilidad. Y dice el versículo, ¿para que qué? Para que anunciéis. Yo no me bañé esta mañana los oídos, creo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hermanos, esa es la responsabilidad que ustedes y yo tenemos delante del Señor. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió, de aquel que nos hizo reyes y sacerdotes, de aquel que nos hizo nación santa, de aquel que nos adquirió por un gran precio. Entonces nuestra responsabilidad es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de manera que como pueblo escogido de Dios tenemos la responsabilidad de proclamar las virtudes del Señor. La palabra griega para que significa anunciar es proclamar a los cuatro vientos. ¿Y qué proclamamos a los cuatro vientos? El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. A los cuatro vientos. No sé si ustedes han visto aquí en Bucaramanga a un hombre que anda con una zorra. En el centro se para mucho en las esquinas, en los semáforos, y tiene una especie de batería, pero una batería de unos tarros, unos canecos plásticos. Y ahora en estos días ya consiguió un platillo de una batería real y anda con una Biblia. Y ese hombre todos los días, todo el día está en los semáforos gritando a viva voz y cantando coros. Toca con dos tarros de gaseosa desechables y toca, y eso tiene cada vez le va agregando más cosas a esa batería, y canta y predica todos los días, todo el día en el centro. Y muchos dirán, está loco. Proclama las virtudes de aquel que le escogió, que le llamó, que le compró, que le adquirió, y él lo hace a su manera. Yo no sería capaz de hacer eso, ¿sí? Pero él lo hace. Y muchos le dirán que, como nos dicen a la mayoría de los creyentes, que nos volvemos locos. A Pablo se lo dijeron los reyes, ¿cierto? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Por poco me persuades a ser cristiano, le dijo Festo, fue. Las muchas letras te han vuelto loco. Bueno, a veces nos comportamos como tal, pero si estamos locos por el Señor, gloria a Dios. Para Él podemos volvernos locos.
cosas porque hay muchas maneras de anunciar el Evangelio. Y qué privilegio por eso, claro, los tratados. ¿Sí? Así a veces los encontré por ahí, vi unos tiraditos en la calle, pero no importa. La persona que lo votó, otro pasa y lo recoge y ese era el que estaba escogido para ser salvo. Qué bueno. Entonces, recordemos que el Señor les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, no escojamos. ¿Sí? Hace unos años, un siervo del Señor aquí en Bucaramanga que se dedicó solo a hablarle a la gente de estrato 6, y eso no es pecado, ni estaba mal, ¿cierto? Entonces ahí había médicos, abogados, etcétera. Lo conocí, un hermano muy querido, ya está con el Señor. Pero estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, al que llamamos el habitante de calle, hasta el médico que nos atiende o el abogado que nos defiende, a cualquier persona, cuando haya oportunidad, usando cualquier cosita. Ahorita una buena manera de entrar en la gente es hablando de la guerra, ¿cierto? De Ucrania. Entonces ahí entramos, ¿no? La palabra lo dice, en los últimos tiempos oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá hambres, ¿y qué estamos viendo? Hambre, escasez, carestía, y habrá pestes. ¿Qué pasó? El COVID-19. ¿Esto qué nos dice? Que la venida del Señor está cerca, y más cerca que cuando hace 2000 y pico de años el Señor le dijo esto a sus discípulos. Por lo tanto, el pueblo escogido de Dios posee el privilegio también y la responsabilidad de anunciar las virtudes del Señor. No solo tenemos privilegios, no solo estamos llamados a ser privilegiados, sino a la responsabilidad de llevar el mensaje del Señor de la manera que sea. ¿Sí? No todos se pueden parar aquí detrás de un púlpito, no todos pueden tocar una batería rústica en las calles, ni predicar en el Parque Santander, ni en el parque allí de los cementerios, el Parque Romero. De muchas maneras podemos predicar el Evangelio. Los apóstoles, cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, nos damos cuenta que los discípulos pusieron en práctica todo esto que el Señor les encomendó. Ellos empezaron a anunciar el Evangelio, a utilizar las señales y los milagros que el Señor les permitió realizar, y lo hicieron con el propósito de anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. Y muchos se convirtieron, muchos llegaron a los pies del Señor. Hoy día, pues no podemos o no estamos llamados a hacer señales y milagros de resucitar muertos y levantar cojos y todo esto, porque pues tenemos la palabra del Señor completa, y cuando eso no estaba aún completa, entonces aquí tenemos todo lo que necesitamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los apóstoles entonces hicieron lo que ellos vivieron con el Señor, lo que ellos vieron, como dice el apóstol Juan, si no estoy mal, en su primera carta, ¿sí? La primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan? Que todo lo que ellos vieron, preparamos con la palabra de Dios, encontramos a alguien con doctrinas erróneas y nos va a coger y nos vuelve ahí ropita de trabajo en un momentico y, sí, ¿no? Sí, pues usted tiene razón, sí, bueno, sí, nos hablamos luego. No, la palabra de Dios dice, no yo digo, no el hermano John Jairo dijo, no el hermano Andrés dijo, no el hermano Esaú dijo, la palabra de Dios dice esto y esto, y es así.
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 8:45, listo. Bien. Mis amados, decía hace un momento que los discípulos anunciaban las virtudes del Señor y que lo más importante de esto es lo que ellos vivieron. ¿Cómo vivimos nosotros? Anunciar las virtudes del Señor no es solamente hablar, es con nuestra forma de vivir, nuestra manera de andar, nuestro comportamiento como hijos e hijas de Dios. Una imagen vale más que 1000 palabras. Hay personas que les da temor hablar, creyentes que no tienen la facilidad de expresarse y de hablar, pero su vida es, como decía Ingrid Betancourt, un libro abierto. El apóstol Pablo dice que debemos ser cartas abiertas. Si no lo podemos expresar con nuestros labios, por temor o por lo que sea, con nuestra vida predicamos de la manera más espectacular, que inquietamos tanto que la gente nos puede tocar el hombro y decir, no, oiga, venga, mire usted por qué se comporta así, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Entonces usted puede decirle, es que yo soy cristiano, soy cristiana, y no más porque quizá no tiene la facilidad de decirlo. Así que, hermanos, las acciones valen más que las palabras. Debemos proclamar el Evangelio, pero tener mucho cuidado cómo vivimos el Evangelio, cómo vivimos como hijos de Dios. ¿Qué puede decir la vecina y el vecino de nosotros? Interesante. Yo creo que una de las maneras más fáciles de conocernos es preguntarle a nuestros vecinos la clase de persona que somos. No, los vecinos son intachables, pues creo que son cristianos. Parece, sí, uno los ve salir por ahí con los domingos, con una Biblia y el Señor sale con una guitarra y salen los niños y salen las niñas y regresan después del mediodía. Sí, qué bueno, ¿cierto? Pero si podemos hacer más que eso, pues mucho mejor. Gloria al Señor. Mis amados, recuerden, 4 privilegios, pero una gran responsabilidad: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los privilegios tan grandes que tenemos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual nos salvó por su misericordia, el cual pagó un precio muy alto, entregando su vida y derramando su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados. Y hoy somos tus hijos, somos tu pueblo, somos bendecidos, somos privilegiados, pero también nos has dejado, Señor, una gran responsabilidad, y ayúdanos a asumirla, a ponerla en práctica, que vivamos como unos verdaderos hijos de Dios, que tu palabra sea nuestra norma de fe y conducta, que podamos vivir cada día para ti, para honrarte, para agradarte, y tocados y dolidos por cómo está el mundo, perdido en el pecado, en la miseria, en el dolor, algunos con temor, otros con orgullo, otros en la miseria espiritual. Hay tanto, Señor, a nuestro alrededor para hacer. Danos la sabiduría, la gracia y el valor para hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.